Ideas en Movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Ahora sí. Bueno, saludarlos nuevamente a todos y todas. Es importante también, digamos, precisar, considero yo, algunos puntos. Por ejemplo, ya vemos como consenso de que vamos a la movilización, no hay duda, y que el carácter es político sin dejar de lado, digamos, los intereses o los procesos que tenga cada organización, porque tampoco podemos llegar de una movilización sin tenerle resultados concretos a las comunidades o a las organizaciones. En ese sentido también dejar claro de que es necesario plantearle al gobierno o tocarle al gobierno temas estructurales que nos afectan a todos y todas, sin importar si es indígena, afro, campesino o urbano. Por ejemplo, el gobierno dice y tiene una posición radical en que los modelos en Colombia no se tocan y ni siquiera se sienta para eso. Pero sí es necesario plantearlo nosotros como un proyecto que tenemos nosotros que también, digamos, como organizaciones que estamos aquí, hacer un trabajo de planeación a corto, mediano y largo plazo para tener, digamos, un camino entre todos que podamos recorrer. Entonces, ¿cómo tocarle el modelo económico del gobierno que implementa en el país? Tocarle otro tema estructural es el tema de la reforma agraria, que ya lo mencionaba acá el mayor Pablo hace rato. Lo que ustedes también ya mencionaron, que es el tema de las garantías para el ejercicio de los derechos en Colombia. Pero eso son cosas que no se van a dar en esta movilización como un resultado, eso tenemos que tenerlo también claro. Entonces es necesario también, planteo yo, que un equipo de trabajo que organice, digamos, o articule entre todas las organizaciones que estemos aquí un trabajo en conjunto para que salgamos todos a la misma vez y sepamos cada uno dónde sale cada organización y con qué necesidades sale para que eso esté allí a la hora de que estemos debatiendo con el gobierno, no para negociar, pero sí para reivindicar, digamos, esos acuerdos que pronto ha tenido ahí cumplidamente. Y finalmente cierro, para dejarle unos segundos a los demás, es que en el tema de los temas estructurales que debemos plantear con el gobierno, esta movilización por lo menos o mínimamente debe cerrarse con un debate público en cabeza del jefe de Estado, del gobierno, el presidente, con líderes que nosotros mismos designemos, que debatamos concretamente cara a cara y de frente al país cuál es su posición de modelo en Colombia y cuál es la nuestra de los que estamos padeciendo en este país. Yo creo que ese podría ser un cierre exitoso de nosotros como organizaciones, para no que cada uno cogió para su casa y sin saber qué fue lo que se debatió finalmente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pablo. Gracias. Perdone que haya pedido la palabra otra vez. Se trata de lo siguiente. Me parece que el equipo coordinador o equipo político que se conforme aquí de suroccidente debe ser autónomo, es decir, por más que haya relaciones con otros sectores del país y que haya una cuestión nacional, este equipo no se debe subordinar a ninguna instancia nacional, no debe recibir órdenes de Bogotá de ninguna organización o conjunto de organizaciones que quieran proponer cosas a nivel nacional. Entonces, además este equipo debe ser abierto a los compañeros que quieran vincularse, ¿sí? El equipo coordinador del suroccidente. Segundo, este equipo debe visitar
a entidades, organizaciones, grupos que no están en este momento presentes. El caso, por ejemplo, de Buenaventura es importantísimo. No sé si se puede llegar a Tumaco. Y lo otro entonces es que, aunque aquí se deban fijar, ojalá, unas líneas generales de posibles acciones, eso debe ser flexible, es decir, a medida que vamos yendo a distintas partes de esta región y hablando con otros sectores, podemos incluir nuevas propuestas o podemos ir modificando las líneas generales que se fijen acá. Entonces, eso es lo que quería subrayar, es decir, la autonomía, además la responsabilidad del equipo coordinador que aquí se nombre, porque le va a tocar bastante trabajo en estos 2 meses que faltan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Juan. No, yo solamente quiero dejar como un mensaje de que al escuchar política, pues que las intervenciones sean de base, que allá no vaya a aparecer representándonos y hablando una Piedad Córdoba, un Alberto Castilla o un Sergio no sé quién más. Entonces, que el pronunciamiento sea de quienes estamos en estas organizaciones, los que queremos el cambio, porque no lo tenemos, porque los que están allá, ellos ya lo han usufructuado. Gracias. Bueno, allí me van quedando los criterios ya y las reglas de juego. Bueno, entonces, aquí la palabra Juan, y ya con esta intervención nos vamos al refrigerio, ¿no es cierto? Porque ya han intervenido 36 intervenciones, que es un indicador bueno, me parece. Entonces, en ese sentido, luego venimos a la otra ronda. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una intervención en 3 bloques, uno de carácter y 2 fundamentalmente de las acciones por etapa. Frente al carácter, me voy con el siguiente aprendizaje. Primero, que es una movilización que debe expresar la autonomía del movimiento social. Autonomía no significa deslindarse de ciertas otras posturas, pero expresa la autonomía del movimiento social, en todo sentido. 2, esta movilización debe convocar diferentes perspectivas, ya que hay que ser muy imaginarios e imaginarias, para convocar, como lo dijo algún compañero o compañera, diversos imaginarios de país, pero que nos junte el hecho de que consideren que este modelo económico nos está golpeando. Ese puede ser un punto de encuentro. La diferencia de perspectivas nos unifica el hecho de ir en contra del modelo. 3, que esta movilización debe de partir de recoger las experiencias, las inmediatas y las más pretéritas, porque de cada una de estas hay aprendizajes ya construidos. Que el carácter de esta movilización debe de romper la dicotomía entre lo político y lo reivindicativo, en tanto parece ser, queda claro, que lo reivindicativo, orientado en una perspectiva de sentido, nos da o puede ser política. Por ejemplo, la acción que desarrollaron compañeros en el sur, una acción con un elemento reivindicativo
parar la explotación de la Anglo Ashanti, eso es reivindicativo uno, pero gana una dimensión política contra la minería extractiva, contra las transnacionales, etcétera, etcétera. Entonces, esta movilización fortalece una perspectiva político-reivindicativa. La que sigue, este movimiento, esta propuesta, esta dinámica, no se agota en la movilización de octubre. Debe de continuar y darle profundización en el tiempo, con aspectos puntuales. Uno, la movilización como forma de participación. Eso es estratégico, pero lo tenemos que llevar a las organizaciones. Dos, nuestra visión de paz, para contrastar que este movimiento tiene una perspectiva de paz no solo en la forma, sino cualitativamente distinta de la del establecimiento. Tres, este movimiento pone como elemento fundamental la defensa de la vida. Esto implica efectivamente que la movilización defiende la vida y que debe de plantearse la estructuración de comisiones de garantía del establecimiento, pero también propias, por todos los elementos señalados acá y que no me detengo allí. El 4, esta movilización debe poner en primer plano el tipo de democracia popular del movimiento, de este movimiento, para contrastar el tipo de democracia de este modelo, que es un modelo de democracia restringida. Otro punto fundamental con el que me voy en la cabeza y comparto es el de la planeación participativa. No importa que utilicemos elementos que ya están en la Constitución o en los acuerdos que se han venido firmando, pero debe de tener un carácter participativo vinculante desde las comunidades. Quinto, este movimiento debe de reventar las redes como mecanismo de comunicación, es decir, debe de propiciar una comunicación directa. Cerraría diciendo que necesitaríamos hacer un gran ejercicio de diplomacia, de relacionamiento hacia adentro del bloque popular, grande, fortaleciéndonos como bloque popular, pero también de este bloque popular hacia el resto de sectores. Hacia el resto de sectores. Los más cercanos, pero también los muy diferentes. Con ellos, de acuerdo a los niveles de coincidencia, pues avanzaremos en determinados pasos o no. Y finalmente, creo que debemos de adherirnos de aquí, además de los elementos de diseño que se han planteado, con unas tareas específicas. Primera tarea, este encuentro debe de desdoblarse y casi que habría que plantearle fecha en cada uno de los departamentos. Independientemente de los sectores que estemos asistiendo, en Putumayo, Caquetá, Nariño, Huila, Cauca y Valle, deberían de desdoblarse estos encuentros, con los urbanos, con los rurales, con lo campesino, con lo indígena, todos buscando garantizar ampliar la convocatoria. Aquí no estamos todos y todas, como dice la consigna. Aquí faltan otros sectores. Aquí faltan sectores que entienden que el modelo es su enemigo. Bueno, convoquémoslos. 2, ese equipo en cada departamento debe de seguir enfatizando en el carácter de la movilización por los elementos que se han señalado acá. Como este es un ejercicio de participación directa, mal haríamos en cerrar el carácter aquí, porque ese carácter tiene que ser participativo. Y 3, esto llevaría al diseño de la movilización en cada departamento, de manera participativa. No se puede determinar aquí, qué es lo programático o no, porque eso depende de alguna forma del nivel político organizativo, de los procesos y organizativos de cada departamento. Entonces, en cada departamento determinarán sus fases y acciones en correspondencia con su nivel político organizativo.
y a eso se comprometerán, y eso debe de parar en el cierre de la primera fase, donde tiene que haber un encuentro, algo así preparatorio, en donde hagamos ese balance, el mapeo que alguien habló, un balance cierto. En Putumayo nos comprometemos a esto y hemos hecho esto. En Mocoa, en Caquetá nos comprometemos a esto, en Nariño, etcétera, etcétera. Y eso nos dará una imagen global de la movilización, que será la fase 2 y de ahí en adelante. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera. Síntesis de discusión sobre la movilización. El carácter es eminentemente político y reivindicativo en dos sentidos. Político, porque la movilización le va a hablar al país, le va a plantear un debate público al modelo neoliberal, va a posicionar unas ideas sobre país, nación que todos y todas queremos. El segundo aspecto, ¿por qué es reivindicativo? Porque cada sector tiene algunas propuestas que deben ser tomadas en cuenta y además están los acuerdos incumplidos. Se plantean también unas propuestas para reforzar el carácter de la movilización en tres aspectos. Primero, definir alcances de la movilización para precisar el carácter. Segundo, dejar enunciado el carácter, pero definirlo con los procedimientos de las organizaciones, consulta hacia las bases para garantizar que sea participativo. Y tercero, se hace desde el suroccidente, pero con alcance nacional. Es nacional porque se ha planteado que existe un comando de organizaciones como la Cumbre Agraria, el Congreso de los Pueblos y otros que han dinamizado y dinamizarán la movilización. Tanto la UNIP como el CNA, como organizaciones nacionales, han definido su participación en la movilización. Se definieron entonces en el debate algunos temas o contenidos de la movilización. Primero, frente a ese ideario de país-nación que todos abordamos el día de ayer, en el marco de la democracia, en la lucha por el antineoliberalismo, entre otros. Se hace énfasis en que debe profundizarse con todos los avances que ya se tienen o que ya tienen las organizaciones sociales y los procesos. Se plantean entonces unos temas específicos. Primero, garantías para la participación social y política, en el entendido de violencia política, asesinatos de lideresas y líderes sociales, exigencia del cumplimiento del mandato de la Comisión de Garantías y Seguridad. En ese mismo aspecto de las garantías para la participación política, se habla sobre el cese bilateral y cese de hostilidades. Un segundo punto es la defensa de la naturaleza y la madre tierra, defensa del agua, ordenamiento territorial y reforma agraria. Un tercer punto, un tercer tema específico es el cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana y el otro, la celeridad y participación en la mesa de Quito. Ahora, en cuanto a la participación debe ser vinculante y debe propender por la defensa de la consulta previa y los mecanismos de consulta popular. Se habló también de un tema específico que es el derecho a la ciudad, la democracia sin corrupción, los DESCA y los acuerdos incumplidos. Se plantea frente al desarrollo de estos temas un accionar, una acción y un diseño. Y ese diseño abarca desde un primer punto, que es el alistamiento, definido ya desde ayer y hoy, y se traduce en la acción de 1 millón de pasos para la paz. Ojalá que esa paz en adelante la sigamos trabajando como se planteó el día de ayer
esa paz con S. Es un ejercicio previo, o entendido la acción de 1 millón de pasos por la paz, como un ejercicio previo a la movilización. Segundo, desdoblar este encuentro en cada departamento y ampliar la convocatoria con énfasis en discusión sobre carácter y participación. Y un tercer punto de ese alistamiento, revisar las experiencias de otras movilizaciones, negociaciones e insumos de agenda para la movilización. Dentro de ese plan de acción y de ese diseño, la acción central plantea 3 alternativas, 3 propuestas. Una de ellas, marcha hacia Cali y o hacia otras ciudades. Desarrollar acciones simultáneas y escalonadas. Unirse a una gran marcha que llegue a Cali y que en Cali se hagan otro tipo de acciones. Una segunda propuesta, las acciones en los centros de poder, donde hay grandes concentraciones económicas, para golpear estas estructuras, siguiendo el ejemplo de la movilización de Buenaventura. Y una tercera propuesta, abrir el debate político con lideresas, cuando finalice, abrir el debate político con lideresas y líderes sociales, con el presidente, acerca del modelo de país que nosotros queremos. Se fijan unos criterios de acción. Primero, el uso de redes sociales para difundir la movilización. Segundo, unas acciones artísticas, musicales, con elementos culturales para hacer la movilización más creativa, más dinámica. Tercero, unos diseños particulares por cada comunidad. Definir una acción central como suroccidente, además de las acciones locales que se hagan. Tercero, mantener flexibilidad. Y finalmente, la movilización debe entenderse como una acción de participación, pero con esfuerzo de unidad que no se agota en ella. Debemos contar con una planeación estratégica que va más allá de la movilización y el momento coyuntural. Se definen unas comisiones, una coordinación a partir de unas comisiones, una coordinación política que deberá definir la síntesis de la propuesta del suroccidente. En esa síntesis se deben contemplar los intereses de cada organización y también de cada proceso. Se debe revisar el modelo de negociación que se ha tenido en las otras movilizaciones. Es necesario interlocutar con otros procesos y organizaciones que no están en la cumbre de ayer y de hoy. El equipo político debe ser autónomo, no se debe subordinar a ninguna instancia nacional, pero sí debe coordinar y articular con las propuestas de movilización nacional. Este equipo debe ser abierto a quienes quieran vincularse. Y se debe elegir una delegación que vaya al espacio nacional de movilización para posicionar las propuestas del suroccidente. Finalmente, los representantes deben ser de la región. Se constituyen otra de las comisiones, la Comisión de Comunicación. Por ahora se plantea que sea compañero de Asieva que plantea que plantea pues la vinculación en esa comisión, y la instalación o constitución de una comisión jurídica y de derechos humanos. Unas sugerencias que ya son como de parte del equipo de síntesis. Lo primero, pues, es que no se definió quiénes integrarían esa comisión política, y para efectos de coordinación sería importante definir algunos, digamos, delegados o delegadas. La segunda es que también es importante incluir, además de las 3 comisiones que se propusieron aquí, la política, la de comunicaciones, la jurídica y derechos humanos, incluir también una comisión de gestión que tiene que ver con la parte de recursos, digamos, para mantener el ejercicio de movilización. La tercera recomendación es que es importante también construir una ruta humanitaria
para posibles agresiones que se puedan presentar hacia las comunidades movilizadas, que es algo que vemos que a veces tiene mucha falencia, algo así como una comisión de garantías de vida interna. La tercera es que la comisión política, si bien se habló de que las comunidades pueden hacer, digamos, diseños locales, pero es muy importante que la comisión política tenga en la cabeza el diseño estructural de toda la movilización, y nos parece importante también que se incluyera en la fase de alistamiento acciones pedagógicas, o sea, además de consultar con las comunidades o reforzar el debate sobre el diálogo sobre el carácter, también implementar algunas acciones pedagógicas para reforzar al interior de las organizaciones el sentido de la movilización. Ideas en movimiento, el espacio para la opinión, las propuestas, la crítica y la información, bajo la dirección del comunicador social Jorge Luis Cabrera.